Buenas noches, bienvenidos a Ecos Siniestros. El umbral. Michael se acomodó en su asiento junto a la ventanilla, mirando distraídamente las nubes que se extendían como un mar de algodón bajo el ala del avión. Había algo casi hipnótico en la forma en que el sol se filtraba a través de ellas, proyectando sombras suaves y creando un paisaje celestial que parecía sacado de un sueño. La tranquilidad del momento era un consuelo bienvenido después de semanas de estrés constante en el trabajo. Finalmente, un poco de paz. El suave murmullo de la conversación de los pasajeros y el zumbido constante de los motores se mezclaban en un ruido de fondo que era sorprendentemente reconfortante. Michael echó un vistazo a su reloj y notó que todavía quedaban un par de horas antes de llegar a su destino. Cerró los ojos, intentando dejarse llevar por el sueño, pero su mente, siempre activa, no le permitía relajarse del todo. Mientras el avión continuaba su vuelo tranquilo, Michael comenzó a pensar en su vida. Los últimos meses habían sido una vorágine de responsabilidades y expectativas, y este viaje era una oportunidad para desconectar y recuperar algo de equilibrio. Pero, como a menudo ocurría, su mente pronto se llenó de pensamientos sobre lo que le esperaba al regresar. Reuniones interminables, proyectos atrasados, y una sensación constante de que nunca había suficiente tiempo para nada. El chasquido del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. La voz del capitán resonó clara y calmada por los altavoces. Damas y caballeros, aquí el capitán. Hemos encontrado algunas turbulencias por delante. Por favor, permanezcan sentados y con sus cinturones de seguridad abrochados. Michael abrió los ojos y miró a su alrededor, notando que otros pasajeros también se habían tensado ligeramente. Las turbulencias eran comunes, se recordó, y normalmente no eran motivo de preocupación. Sin embargo, la primera sacudida del avión fue más fuerte de lo que había anticipado. Las luces de emergencia parpadearon brevemente y el avión se tambaleó, haciendo que varios pasajeros soltaran exclamaciones de sorpresa y miedo. Michael sintió un nudo de ansiedad formarse en su estómago, pero trató de mantenerse tranquilo, respirando profundamente y recordando que los aviones estaban diseñados para soportar estas condiciones. Pero la segunda sacudida fue más violenta que la primera. La sensación de calma se evaporó. Las máscaras de oxígeno cayeron de sus compartimentos con un ruido sordo y la voz del capitán, ahora con un tono perceptiblemente más tenso, volvió a sonar: atención, pasajeros y tripulación. Estamos experimentando una emergencia. Por favor, asegúrense de estar sentados, con sus cinturones de seguridad abrochados, y coloquen las máscaras de oxígeno sobre sus rostros. Michael sintió el pánico empezar a arrastrarse por sus venas. Esto no era una turbulencia normal. Algo estaba realmente mal. Luchando por controlar su respiración, se puso la máscara de oxígeno y miró por la ventanilla. Las nubes que antes parecían tan tranquilas ahora se veían oscuras y amenazantes, y el avión parecía estar cayendo, perdiendo altitud rápidamente. El silencio que siguió a la orden del capitán era ensordecedor. Michael podía escuchar su propio corazón latir con fuerza, el sonido de su respiración amplificado por la máscara. Cada segundo que pasaba parecía arrastrarse interminablemente, la certeza de la emergencia hundiéndose en su mente como una piedra en el agua. En ese momento, comprendió que este no era un simple susto pasajero. La realidad de la situación comenzó a asentarse con una claridad aterradora. Estaban en grave peligro y, a medida que el avión continuaba su descenso descontrolado, Michael sintió que el verdadero terror comenzó a tomar el control, y por primera vez, enfrentó la posibilidad real de que no sobreviviría a este vuelo. El avión temblaba violentamente mientras descendía en picada. Michael sentía la presión de la gravedad aplastándolo contra su asiento, sus dedos blancos por la fuerza con la que se aferraba a los reposabrazos. A su alrededor, los gritos de los pasajeros llenaban la cabina, una cacofonía de miedo y desesperación que resonaba en su mente. El rostro de una azafata pasó rápidamente por su campo de visión, su expresión una mezcla de profesionalismo y terror reprimido mientras intentaba calmar a la gente. Michael miró de nuevo por la ventanilla. El cielo, antes un lienzo sereno de azul y blanco, ahora parecía un caos de nubes oscuras y relámpagos lejanos. Podía ver la tierra acercándose rápidamente, y la visión de los parches de verde y marrón volviéndose cada vez más grandes y definidos hizo que su estómago se hundiera aún más. En medio del pánico,
Los recuerdos de su vida comenzaron a desfilar ante sus ojos como un carrete de película enloquecido. Pensó en su esposa, en cómo la había dejado esa mañana con un beso apresurado y una promesa de volver pronto. Pensó en sus hijos, en sus sonrisas y risas, en los momentos que nunca volvería a vivir. Una tristeza abrumadora lo invadió, mezclada con una desesperación impotente. Quería abrazarlos una vez más, decirles cuánto los amaba, pero el destino no le iba a conceder ese último deseo. La voz del capitán resonó, quebrada por la estática y el pánico mal disimulado. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizar el avión. Les pedimos que permanezcan calmados y sigan las instrucciones de la tripulación. Pero era evidente que el control se les escapaba de las manos. Michael podía ver cómo la altitud disminuía en el monitor frente a él. Cada número que caía era un latido menos en su cuenta regresiva. Cerró los ojos, tratando de encontrar un refugio mental en medio de la tormenta física y emocional que lo rodeaba. Intentó concentrarse en su respiración, en el simple acto de inhalar y exhalar, buscando una calma que parecía inalcanzable. El avión seguía temblando, las máscaras de oxígeno se balanceaban ante él como péndulos macabros, y los gritos no cesaban. Cada segundo se alargaba, convirtiéndose en una eternidad de incertidumbre y terror. Entonces, como un rayo de claridad en la tormenta de su mente, Michael comenzó a reflexionar sobre su propia existencia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué significaba su vida, atrapada en este tubo de metal que caía del cielo? ¿Había vivido de verdad, o simplemente había pasado por las rutinas y las obligaciones, sin detenerse a apreciar los momentos pequeños pero significativos? Estas preguntas filosóficas y existenciales se entrelazaban con su miedo, creando una maraña de pensamientos que era imposible desenredar en ese momento. La realidad de su mortalidad se hizo más presente que nunca. Michael sintió una oleada de arrepentimiento por todas las cosas no dichas y los sueños no cumplidos. Quiso gritar, llorar, hacer algo para desahogar el torrente de emociones que lo inundaban, pero estaba atrapado, impotente ante el destino que se le venía encima. El avión dio otro violento sacudón, y Michael abrió los ojos, mirando desesperadamente a su alrededor. Las miradas de los otros pasajeros reflejaban su propio pánico, y en ese instante, una comprensión muda se estableció entre ellos. Estaban todos juntos en esto, compartiendo el mismo destino inexorable. Esta conexión, aunque fugaz y basada en el miedo, le dio a Michael una sensación de solidaridad extraña y triste. Afuera, el paisaje seguía acercándose. Michael podía ver los detalles de los árboles, las colinas y los ríos, todo acercándose a una velocidad vertiginosa. Sabía que el impacto era inminente, que sus últimos momentos estaban contados. El inevitable final, algo que siempre había sido una idea distante, ahora estaba a unos minutos de volverse realidad. Y así, mientras el avión seguía su descenso mortal, Michael se aferró a sus pensamientos, a los recuerdos de su familia, a las reflexiones de su vida, enfrentando el abismo con una mezcla de terror y una introspectiva serenidad. La calma antes de la tormenta había dado paso a una tormenta interna de emociones, y todo lo que podía hacer era esperar y enfrentar lo inevitable. El tiempo parecía haberse ralentizado mientras el avión continuaba su descenso. Michael sentía cada segundo como un latido ensordecedor, un recordatorio constante de la cercanía de la muerte. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones, cada una luchando por dominar su conciencia. A su alrededor, los gritos y sollozos de los pasajeros se habían convertido en una constante, un eco lejano que resonaba en su mente. Las máscaras de oxígeno seguían balanceándose, y la luz de emergencia parpadeaba intermitentemente, creando sombras inquietantes en la cabina. Michael miró a su izquierda, a través del pasillo, y vio a un niño pequeño aferrado a su madre, sus ojos llenos de un miedo puro e inocente. La imagen le desgarró el corazón. En un intento de encontrar algún tipo de ancla en medio del caos, Michael cerró los ojos y trató de concentrarse en los recuerdos más felices de su vida. Recordó el día de su boda, la sonrisa radiante de su esposa mientras caminaba hacia él por el pasillo. Recordó el nacimiento de sus hijos, esos primeros momentos de vida tan frágiles y preciosos. Pero cada recuerdo feliz se veía ensombrecido por la cruda realidad de su situación actual, y el peso de la desesperación se hacía más grande. Los pensamientos de Michael comenzaron a volverse más oscuros, más introspectivos. Se preguntaba qué había hecho para merecer este destino, y si había alguna manera de redimir su vida en estos últimos momentos.
Reflexionó sobre sus decisiones, sus errores, y se preguntó si había vivido con suficiente propósito y significado. Las dudas y los arrepentimientos lo inundaron, cada uno de ellos como un pequeño puñal que se clavaba en su alma. A medida que el avión seguía perdiendo altitud, Michael sintió que su mente empezaba a jugarle trucos. Comenzó a escuchar susurros, voces que parecían provenir de los rincones más oscuros de su conciencia. Al principio, pensó que eran los murmullos de los otros pasajeros, pero pronto se dio cuenta de que estas voces eran diferentes, más personales, como si estuvieran dirigidas directamente a él. ¿Por qué no hiciste más con tu vida, Michael? Tenías tantas oportunidades, y las dejaste pasar. ¿Crees que tu familia te recordará como un buen esposo y padre? ¿O solo serás una sombra en sus recuerdos? Michael intentó sacudir estos pensamientos, pero las voces persistían, creciendo en intensidad. Eran sus propios miedos y dudas, manifestándose en este momento de crisis extrema. Cada pregunta, cada acusación, era un reflejo de sus propias inseguridades y arrepentimientos. En medio de este tumulto mental, Michael sintió una mano cálida sobre la suya. Abrió los ojos y vio a la mujer sentada a su lado, una desconocida que ahora compartía este momento de vulnerabilidad con él. Sus ojos se encontraron, y en ese breve instante, hubo una comprensión mutua. No estaban solos en su miedo. Aunque las palabras no podían ser escuchadas entre el caos, ese simple contacto humano proporcionó un consuelo inesperado. «Vamos a estar bien», dijo la mujer, aunque su voz temblaba. «De alguna manera, vamos a estar bien». Michael asintió, aunque no estaba seguro de creerlo. Pero el simple acto de aferrarse a la esperanza, aunque fuera irracional, le dio un respiro momentáneo en su angustia. Se dio cuenta de que, aunque la situación era desesperada, la conexión humana, incluso con un extraño, podía proporcionar una chispa de luz en la oscuridad. El avión dio otro sacudón, más fuerte que los anteriores, y Michael sintió su corazón acelerarse de nuevo. Sabía que el impacto era inminente, que el tiempo se estaba acabando. Pero en esos últimos momentos, se aferró a la mano de la desconocida y a la esperanza de que, de alguna manera, su espíritu encontraría paz, incluso en medio del caos. La mano de la mujer desconocida seguía aferrada a la suya, un vínculo tenue en medio del caos. Pero incluso eso comenzaba a desvanecerse en su mente mientras se sumergía más profundamente en la introspección. Afuera, el paisaje se había convertido en un borrón indistinguible, una masa de colores y formas que pasaban a toda velocidad. Michael podía sentir el aire más pesado y denso, un indicio de que se acercaban peligrosamente al suelo. Su respiración se hacía más rápida y superficial, el pánico apoderándose de su cuerpo con cada segundo que pasaba. Los susurros en su mente no se habían silenciado, al contrario, se habían vuelto más insistentes, más penetrantes. «Todo terminará pronto», susurraban, una y otra vez, como un mantra macabro. «Todo terminará pronto». En ese momento de desesperación, Michael recordó algo que su padre solía decirle. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Esa frase resonó en su mente, proporcionando un breve respiro del pánico. Intentó concentrarse en ella, usarla para mantener la cordura mientras el avión seguía su descenso imparable. Las luces de emergencia parpadearon de nuevo, y la voz del capitán, ahora apenas audible, intentó ofrecer algún consuelo: «Hemos perdido el control del avión. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Por favor, sigan las instrucciones de la tripulación». Las palabras eran un eco distante en medio del estruendo, y Michael sabía que la esperanza de un aterrizaje seguro era casi inexistente. Cerró los ojos una vez más, tratando de bloquear el caos a su alrededor. Se concentró en la sensación de la mano de la mujer en la suya, en el simple acto de estar presente en ese momento. Las voces en su mente comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un extraño tipo de calma. No era resignación, sino una aceptación silenciosa de su destino. De repente, una explosión de luz llenó la cabina, seguida de un ruido ensordecedor. Michael sintió una fuerza increíble empujarlo hacia adelante, su cuerpo sometido a una presión inmensa. El avión había impactado. Los sonidos de metal retorciéndose y los gritos se mezclaron en un tumulto incomprensible. La fuerza del impacto le arrancó la mano de la mujer, y en ese instante, Michael se sintió completamente solo, atrapado en el abismo entre la vida y la muerte. El tiempo parecía detenerse.
Michael no podía distinguir si eran segundos o minutos los que pasaban mientras su cuerpo era lanzado violentamente. Cada fibra de su ser gritaba de dolor, su mente en blanco, incapaz de procesar la magnitud del desastre. Los recuerdos de su vida se entremezclaban con la realidad de su situación, creando un caleidoscopio de imágenes y emociones. Y luego, en medio del caos, todo se detuvo. El ruido, el movimiento, el dolor, todo cesó de repente. Michael se encontró en un silencio absoluto, flotando en una oscuridad profunda y envolvente. No podía moverse, no podía sentir su cuerpo. La calma era inquietante, una paz que no había buscado pero que ahora lo envolvía por completo. En esta oscuridad, Michael comenzó a reflexionar sobre su vida de una manera diferente. Ya no había miedo, solo una comprensión tranquila de lo que había sido y lo que ahora era. Las preguntas y dudas que lo habían atormentado se disiparon, reemplazadas por una aceptación serena. Había hecho lo mejor que podía con el tiempo que había tenido, y eso era suficiente. En su mente, se despidió de su esposa e hijos, enviándoles amor y esperanza desde esta oscuridad silenciosa. No sabía si podrían sentirlo, pero deseaba que así fuera. Aceptó su destino, abrazando la paz que la oscuridad le ofrecía. No había dolor, ni ruido, solo un vacío silencioso y abrumador. Pero, poco a poco, comenzó a percibir una leve sensación de conciencia, como si emergiera lentamente de un profundo sueño. Michael abrió los ojos, parpadeando ante la luz suave y tenue que lo rodeaba. No estaba seguro de dónde se encontraba, el entorno era extraño y etéreo. A su alrededor, una niebla espesa flotaba, y a través de ella, vislumbraba formas vagas y sombras que se movían lentamente, como si estuviera en un sueño lúcido. Intentó moverse, y para su sorpresa, su cuerpo respondía. No sentía el dolor ni el terror que lo habían consumido antes del impacto. Era como si estuviera en un estado intermedio, una especie de limbo entre la vida y la muerte. La calma de este lugar contrastaba fuertemente con el caos que había experimentado minutos antes. Caminando a través de la niebla, comenzó a escuchar sonidos, susurros suaves y apagados, que le recordaban a las voces que había oído en su mente durante la caída. Pero estos susurros eran diferentes, menos acusadores y más curiosos, como si intentaran comunicarse con él. Siguió avanzando, guiado por esos sonidos, en busca de respuestas. La niebla comenzó a disiparse y Michael se encontró en un espacio abierto, rodeado de figuras indistintas. Al acercarse, se dio cuenta de que eran personas, o al menos, parecían serlo. Sus rostros eran borrosos, como si estuvieran cubiertos por un velo, pero sus ojos eran intensamente expresivos, llenos de una mezcla de curiosidad y comprensión. Una de las figuras se adelantó, y Michael sintió una extraña familiaridad en su presencia. Era un hombre mayor, con una expresión serena y una voz suave que parecía resonar en su mente más que en sus oídos. Bienvenido Michael, te encuentras en un lugar entre mundos, un espacio donde las almas vienen a reflexionar antes de continuar su viaje. ¿Estoy muerto? Ni vivo ni muerto, respondió el hombre. Estás en el umbral, un lugar donde puedes encontrar paz y comprender lo que has vivido. Aquí, puedes enfrentar tus miedos y arrepentimientos, y quizás encontrar la redención que buscas. Las palabras del hombre resonaron profundamente en Michael. Pensó en su vida, en los errores y los momentos que había dejado pasar. Este lugar, aunque extraño, le ofrecía una oportunidad de reconciliación consigo mismo. Mientras caminaba con el hombre, las otras figuras se unieron, formando un círculo. Susurros de aliento y comprensión llenaban el aire. Eran almas, como él, atrapadas en este limbo, buscando respuestas y consuelo. Michael se unió para ser parte del círculo, sintiendo una paz que no había conocido antes. Las figuras comenzaron a compartir sus historias, relatos de vida y lecciones aprendidas. Michael escuchaba, absorbiendo cada palabra, cada emoción, como si fueran suyas. Al compartir su propia historia, Michael sintió un alivio profundo. Habló de su familia, de sus logros, fracasos, miedos y esperanzas. Las figuras lo escucharon con atención. Con cada palabra que pronunciaba, Michael sentía que una carga se levantaba de sus hombros. La culpa y el arrepentimiento que lo habían atormentado comenzaban a desvanecerse, reemplazados por una sensación de paz interior. Finalmente, el hombre habló de nuevo. Has hecho un gran viaje, Michael. Aquí,
En el umbral, has encontrado la paz que necesitabas. Ahora, es momento de decidir. Puedes seguir adelante, hacia lo desconocido, o regresar y vivir con un nuevo entendimiento. Michael reflexionó sobre esta decisión. Miró a las figuras que lo rodeaban, sintiendo una profunda desconexión con cada una de ellas. A pesar de la paz que había encontrado, sabía que aún tenía asuntos pendientes en el mundo de los vivos. Quiero regresar. Quiero vivir. El hombre asintió, una sonrisa amable en su rostro. Entonces regresa y vive tu vida. La niebla comenzó a envolver a Michael, y la luz se desvaneció lentamente. La niebla se disolvía lentamente a su alrededor, y Michael sintió como la energía de aquel lugar intermedio lo impulsaba de vuelta a la realidad. Un leve temblor recorrió su cuerpo. A medida que la oscuridad daba paso a una claridad creciente, comenzó a percibir sonidos familiares. El zumbido de máquinas, voces apagadas y el suave pitido de monitores. Michael abrió los ojos con esfuerzo. La luz blanca del techo lo cegó momentáneamente, y tuvo que parpadear varias veces para adaptarse. Estaba en una habitación de hospital, rodeado de equipos médicos. Un dolor sordo le recorría el cuerpo, pero estaba vivo. Una enfermera entró en la habitación, y al verlo despierto, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Bienvenido de vuelta, dijo suavemente, acercándose a revisar sus signos vitales. Tuviste mucha suerte. Eres uno de los pocos sobrevivientes. Las palabras de la enfermera resonaron en la mente de Michael. Uno de los pocos sobrevivientes. El avión se había estrellado, pero él había sobrevivido. La experiencia en el umbral entre la vida y la muerte parecía ahora una mezcla de sueño y realidad, pero sabía que había ganado algo invaluable en aquel lugar, una nueva perspectiva sobre la vida. Días después, Michael comenzó a recuperarse físicamente. Las visitas de su familia eran constantes, y cada vez que veía los rostros de su esposa e hijos, sentía una gratitud inmensa. Sus abrazos, sus lágrimas de alegría, todo tenía un nuevo significado. Les contó su experiencia, sin saber si realmente podían entender la profundidad de lo que había vivido, pero sintió que compartirlo era parte de su sanación. En las semanas que siguieron, Michael pasó mucho tiempo reflexionando sobre su vida. Los temores que lo habían atormentado antes del accidente parecían ahora insignificantes. Comprendió que la vida es un regalo frágil y precioso, algo que debía ser valorado y vivido con propósito. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, Michael se encontró pensando en las almas que había conocido en el umbral. Sentía una conexión profunda con ellos, como si fueran compañeros en un viaje compartido. A menudo, en momentos de silencio, enviaba un pensamiento de agradecimiento hacia aquel lugar entre mundos, esperando que de alguna manera, las almas en el limbo pudieran sentir su gratitud y paz. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Michael sintió una paz profunda. Sabía que, aunque el futuro era incierto, tenía la fortaleza para afrontarlo. El umbral había sido un lugar de transición, pero la verdadera transformación estaba ocurriendo aquí, en su vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en los vuelos al más allá. No olvides suscribirte, dar like y comentar.